Pues yo nací sin miedo, uno más de miles disputándole el poder al Estado. Hola, ¿qué tal? En esta tercera sesión de la Cátedra Libre de Karl Marx, cuyo ciclo lleva por nombre Pandemia, Crisis Capitalista y Lucha de Clases, la teoría de la revolución y su vigencia en el siglo XXI, vamos a hablar sobre los sindicatos y la perspectiva de las y los marxistas revolucionarios frente a los mismos. Empezaremos con la concepción de Marx y Engels sobre los sindicatos. A inicios del siglo XIX, la penetración de las relaciones capitalistas y el surgimiento de un proletariado cada vez más potente genera luchas y resistencias frente a la explotación capitalista. Los inicios del movimiento obrero moderno. El proletariado resiste a las consecuencias de la revolución industrial y en Inglaterra surge el primer movimiento obrero, el ludismo, un movimiento en el que los obreros destruían las máquinas porque les robaban el trabajo. En 1824, en Inglaterra, se otorga el derecho de libre asociación para los obreros, a partir de la derogación de las actas de combinación que prohibían que los obreros se organizaran. Esto extendió rápidamente los sindicatos o trade unions, como les dicen en inglés, pues las terribles condiciones de explotación solo podían enfrentarse colectivamente. Los sindicatos surgen como herramientas para defender al obrero aislado de la tiranía de los capitalistas, principalmente para fijar el salario y para negociar en masa, lo que hoy conocemos como los contratos colectivos. En la tercera década del siglo XIX, por ahí de 1830, surge el cartismo inglés. El cartismo formó parte de una primera etapa de la lucha del movimiento obrero, pero tuvo un carácter esencialmente político, partiendo de que a través de la Carta del Pueblo, los trabajadores exigían al Parlamento una reforma político-electoral para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo, pensando que si ingresaban al Parlamento iban a poder lograrlo. Exigía el sufragio universal, por supuesto, solo de los varones mayores de 21 años, el voto secreto, 10 horas de jornada laboral y elecciones anuales. Tiene el mérito de integrar a las reivindicaciones económicas una dimensión política, pero aún dentro de los marcos de la confianza en el régimen burgués. A medida que se desarrollaba la industria, las trade unions en Inglaterra cada vez fueron agrupando a sectores más y más amplios de la clase trabajadora, dirigidos por anarquistas y por socialistas, y en donde se fueron construyendo también a las reformistas que proponían reformar el capitalismo en contradicción o contrapuestos a la perspectiva de quienes militaban bajo una perspectiva revolucionaria dentro de los sindicatos. Las luchas reivindicativas de las y los trabajadores eran un aliciente para el desarrollo de la conciencia obrera, según establecían Marx y Engels. Pero pronto el proletariado descubriría que la lucha económica iba de la mano de la lucha política. En 1848, con la Primavera de los Pueblos, el proletariado encabeza procesos revolucionarios particularmente agudos en Francia y en Inglaterra que barren con el absolutismo. Estos tenían reivindicaciones de carácter más bien nacionalista, pero expresaban la potencialidad de la clase obrera, que levantó sus propias demandas. Es precisamente ese el año en que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, donde plantean: los obreros arrancan un triunfo u otro, pero estos triunfos son siempre transitorios. El verdadero objetivo de las luchas no es conseguir un resultado inmediato, sino ir extendiendo y consolidando la unión obrera. Las múltiples acciones locales que en todas partes se presentan con idéntico carácter se convierten en un movimiento nacional, es decir, en una lucha de clases. Y toda lucha de clases es una lucha política. Es decir, se convierte en una lucha contra el Estado y contra la clase dominante. Poco tiempo después se pone en pie la Asociación Internacional de los Trabajadores, o Primera Internacional, con socialistas y anarquistas. Las trade unions siguen extendiéndose por toda Europa. Incluso, por ejemplo, en Francia son legalizadas hasta 1884, casi medio siglo después, comprobando de esta forma la hipótesis de Marx y Engels de que la formación de organizaciones obreras, mientras más amplias, con mayor concentración de masas proletarias, formaría un campo de batalla mucho más fecundo para la lucha por las tácticas e ideas de los comunistas. Mientras se fortalecen los sindicatos, se fortalecen también las corrientes de extrema izquierda, como el anarquismo y el socialismo, que intervienen en los sindicatos y empujan una perspectiva anticapitalista.
Esta perspectiva llega a desarrollarse profundamente, como ejemplificó la Comuna de París en 1871, la primera experiencia de gobierno obrero y lamentablemente fue ahogada en sangre por la burguesía. Posteriormente, en 1889, a finales de siglo, rompen las corrientes anarquista y socialista y se funda la Segunda Internacional solo con el ala socialista. En la nueva etapa imperialista del capitalismo, la burguesía de los países imperialistas utilizó los recursos que obtenía de la expoliación en los países de capitalismo menos desarrollado y, en primer lugar, de la joven clase obrera que allí surgía, para cooptar mediante privilegios y prebendas a los sectores altos de su propia clase trabajadora. Surge así en estos países centrales lo que se conoce como una aristocracia obrera, países donde además existía una moderna democracia política. Esta aristocracia obrera gozó de condiciones de trabajo y de vida que nada tenían que ver con la realidad de la clase obrera en los países de capitalismo más atrasado o llamados colonias o semicolonias. Sin embargo, en los propios países imperialistas había sectores de la clase trabajadora que tenían peores condiciones laborales. La aristocracia obrera era entonces un sector reducido, pero que tuvo peso en la medida en que los sindicatos comenzaron a representarlos directamente y solamente a sus intereses. Esto también se extendió al interior de los partidos socialistas, donde avanzó el reformismo y se desarrolló en pugna con las alas revolucionarias dentro de estos mismos partidos, representados, por ejemplo, por revolucionarios y revolucionarias como Luxemburgo, Setkin, Liebknecht, Lenin o Trotsky. En el caso de las colonias y semicolonias, aunque no surgió propiamente una aristocracia obrera, sí, ya que el concepto, la categoría de aristocracia obrera es acuñado por Lenin para referirse a un sector privilegiado que vive de las migajas de la explotación imperialista, la acción del Estado y de las burguesías locales en estos países semicoloniales llevó a la estatización de los sindicatos. Es decir, que por la vía de la cooptación de un sector de la burocracia sindical que se elevará también sobre las condiciones de vida y de trabajo de su propia clase y actuará pactando y subordinando la lucha de la clase obrera a los partidos de la burguesía. Trotsky escribió sobre los países semicoloniales y la relación de subordinación de los sindicatos al Estado, particularmente en México, donde la burocracia sindical y los mismos sindicatos se formaron en el siglo XX como un apéndice del Partido Nacional Revolucionario, surgido tras la derrota de la Revolución y que posteriormente será el PRI, y mantendrá esta relación corporativa con los sindicatos. De esta manera, a partir de desarrollar mecanismos más perfeccionados para garantizar su dominación como clase, la burguesía promovió el surgimiento de la burocracia sindical como una forma de cooptar y garantizar la transmisión de sus propios intereses como clase dominante dentro de las organizaciones obreras. Básicamente, una nueva forma de policía política dentro de los sindicatos, que es fundamental hasta hoy en día para el sostén de la dominación capitalista, por la vía de garantizar la división de las filas obreras y mantener su fragmentación. La Primera Guerra Mundial marcó la necesidad de un rearme estratégico para los revolucionarios frente a una nueva época y también un cambio en las organizaciones obreras, con la traición de la socialdemocracia, como veíamos en el video, ¿no?, que votó los créditos de guerra. En la época imperialista, las luchas económicas de los sindicatos tendieron a convertirse cada vez más rápidamente en luchas políticas que plantearon a la clase obrera la necesidad de unirse para pelear contra el poder estatal, pues ninguna conquista parcial puede sostenerse en momentos de crisis sin que sea atacado el poder político de la clase dominante. Trotsky plantearía esto con toda claridad en el periodo, porque para él, en el periodo de la época imperialista, los sindicatos solamente pueden convertirse o en un apéndice del Estado burgués o mantener su independencia política de la burguesía si se transforman en sindicatos revolucionarios. Pero la lucha política contra la burocracia, como agente de la burguesía, no está por fuera de la dinámica de la lucha de clases, que si se desarrolla puede llevar a que las bases de los sindicatos presionen a la burocracia sindical, que se ubica hacia izquierda y se moviliza para no perder el control sobre las mismas. Los revolucionarios debemos disputar la mayoría de la clase obrera de la influencia de la burguesía y de sus direcciones reformistas. Para ganarlas,
a las ideas y al programa del comunismo. La Tercera Internacional, a partir de la experiencia de la Revolución Rusa de 1917 y a raíz de la apropiación del pensamiento militar burgués en clave revolucionaria, desarrolla la consigna de Frente Único Obrero para resolver uno de los problemas más acuciantes de los revolucionarios: cómo conquistar la mayoría de la clase obrera y cómo construir y desarrollar la hegemonía proletaria. Para los revolucionarios de la Tercera Internacional, esto solo podía lograrse peleando por la más amplia unidad de las filas obreras, a partir de superar la división impuesta por la clase dominante y en lucha política contra sus direcciones tradicionales, contra la burguesía, contra el reformismo, contra la democracia sindical, la burocracia sindical. La táctica de Frente Único plantea la unidad de la acción de la clase obrera en su enfrentamiento contra la burguesía, es decir, el capital. Pero tiene tres aspectos como táctica. Por un lado, un aspecto táctico que implica dar luchas parciales en común con, digamos, ciertos sectores de, dar luchas parciales en común, como un primer aspecto táctico, para no confundir. En segundo lugar, a partir de hacer acuerdos circunstanciales con direcciones no comunistas, es decir, con los reformistas o con los centristas, que son organizaciones que oscilan entre el reformismo y la revolución, como un aspecto de maniobra, es que se pueden dar estas luchas parciales. Y por último, el objetivo principal, el objetivo estratégico, es el de arrancarle a la burocracia el control sobre la clase obrera y ampliar la influencia de los revolucionarios sobre la misma a partir de una experiencia de lucha en común contra las direcciones tradicionales del movimiento obrero para conquistar a la mayoría de la clase trabajadora y convencerla de la perspectiva y la necesidad de pelear por el poder político. De esta manera, el Partido Comunista puede mostrar a las masas en los hechos que está dispuesto a luchar con ellas, incluso por los objetivos más inmediatos y mínimos, siempre que estos ayuden a desarrollar la conciencia de los y las trabajadoras y que estos avancen en su enfrentamiento contra la clase burguesa, obligando de esta manera a las organizaciones reformistas a tomar posición públicamente frente a los fenómenos de la lucha de clases y desenmascarando su actuar como direcciones que se niegan a desarrollar el enfrentamiento contra los capitalistas. En un periodo preparatorio como este, donde hay procesos de la lucha de clases, pero todavía pueden profundizarse y desarrollarse de manera mucho más aguda, y siendo un periodo que se caracteriza por los cambios bruscos, las y los revolucionarios tenemos que luchar utilizando todos los resquicios de la democracia burguesa para acumular fuerzas, es decir, para construir partidos revolucionarios. Es crucial para esta tarea la recuperación de las manos de los agentes de la burguesía, en primer lugar de la burocracia sindical, de esas organizaciones que la clase obrera fue construyendo a lo largo de la historia de sus luchas dentro de la democracia burguesa, sirviéndose de esta y luchando contra la misma. Por ello, empujar el desarrollo de la lucha de clases en clave revolucionaria requiere que las y los revolucionarios nos juguemos a aumentar nuestra influencia e incidencia en la propia lucha de clases, para lo cual la pelea por la independencia política de los sindicatos frente al Estado y el consecuente combate a la burocracia sindical es indispensable para fortalecer la organización y poner en acción a los batallones de la clase obrera, en primer lugar, los que están agrupados en sindicatos. Para esto, Trotsky se apuesta a construir corrientes clasistas y antiburocráticas que peleen por la independencia de los sindicatos y todas las organizaciones obreras frente al Estado burgués y sus partidos, y por desarrollar la democracia sindical. Quienes sostienen todavía hoy en día que no es necesario pelear por construir estas corrientes clasistas y antiburocráticas dentro de los sindicatos, con la perspectiva de recuperarlos y convertirlos en herramientas de lucha para la clase trabajadora, debido a que tienen direcciones reformistas y son controlados por la burocracia sindical, ayudan en los hechos a mantener y profundizar la división de la clase trabajadora, separando a los elementos más avanzados, aquellos organizados en las organizaciones revolucionarias, del conjunto de la clase trabajadora. Contra esta propuesta, que en los 30 fue presentada por el estalinismo como los sindicatos rojos,
Trotsky desarrolló fabulosamente en cientos de escritos que ustedes pueden encontrar digitalizados en la página del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky, distintos escritos sobre los cuales desarrolla esta política según los principales procesos de la lucha de clases para países como España, Francia, Inglaterra e Italia. Y desarrolla la explicación sobre la importancia de esta táctica del frente único y la urgencia de unificar estas filas obreras. En particular en Alemania, donde el Partido Comunista se negó, por ahí de los 30, a llamar a la socialdemocracia a una lucha común para enfrentar el fascismo, Trotsky propuso a los obreros que querían defender la democracia burguesa frente al fascismo la más amplia unidad en la acción contra los ataques de la propia burguesía que utilizaba estos métodos fascistas, pero defender la democracia burguesa con los métodos de la lucha de clases y no confiando en las propias instituciones del Estado que preserva la dominación de clase de la burguesía. De esta manera, Trotsky se apostaba a desarrollar los organismos de frente único de masas. Estos organismos, llamados soviets en la Revolución Rusa o consejos en otros procesos de la lucha de clases, en otros procesos revolucionarios, son organismos que agrupan a todos los sectores en lucha contra el Estado burgués, campesinos pobres, soldados, obreros, militantes revolucionarios, y están basados en la más amplia autoorganización de la clase obrera. Si se desarrollan bajo una perspectiva, una política y un programa revolucionario, pueden convertirse en órganos de insurrección, resolviendo los problemas que plantea la guerra civil, como el armamento del proletariado, y si logran la victoria, pueden transformarse en órganos de la dictadura proletaria, es decir, de la dictadura de las grandes mayorías sobre las minorías capitalistas. Hemos llegado al final de esta primera parte correspondiente a los sindicatos y la perspectiva de los revolucionarios frente a estos en el siglo XXI. Abordamos particularmente la importancia de desarrollar el Frente Único Obrero de la mano del objetivo de pelear por democratizar los sindicatos y recuperarlos como herramientas de lucha para la clase trabajadora. Pero también planteamos la urgencia de implementar esta táctica política frente a la enorme dispersión y diversificación que hoy en día sufre la clase trabajadora, que está dividida entre naciones, entre ocupados y desocupados, entre sindicalizados, precarios, trabajadores informales, y siendo una clase obrera con una composición profundamente racializada y profundamente feminizada. La unidad de las filas obreras de la clase trabajadora, que hoy está más extendida y es más numerosa que nunca, tiene que ir de la mano de enfrentar el conjunto de los ataques de los capitalistas contra las condiciones de vida de nuestra clase. Por ejemplo, luchar hoy por la salud, una salud pública, centralizada, garantizada para toda la población, por seguridad, por protección económica para todos los trabajadores frente al desempleo, estén o no sindicalizados, incluyendo a aquellos que hoy no tienen trabajo, pero también tiene que recrear la perspectiva de preservar a la propia clase trabajadora. Por ejemplo, recuperando la bandera de lucha por enfrentar de manera organizada la violencia feminicida, las políticas xenófobas y racistas contra la población migrante e incluso desarrollando la lucha para frenar la crisis ambiental que genera el propio sistema capitalista. Las y los socialistas pelearemos por impulsar este frente único y por elevar las expectativas del conjunto de la clase obrera, para que vayamos más allá de lo que las direcciones burocráticas, sindicales y burguesas imponen a la clase trabajadora en nuestro país y a nivel internacional, convenciendo además de la enorme tarea que implica construir un partido revolucionario de la clase trabajadora y los sectores populares oprimidos en México y en todo el mundo, para desde ahí levantar un programa socialista y revolucionario. La importancia fundamental de construir esta herramienta política independiente de la juventud, una herramienta política independiente de la clase dominante que esté puesta al servicio de los intereses de la juventud, las mujeres y la clase trabajadora, la veremos a continuación.
La precisión de los más radicales se les viene encima. Centralidad trabajadora desde Grecia hasta Sanón. Bajo control obrero, ocupen al patriota. Camarada, vamos a por el poder. Un pueblo obrero pólvora que explotará al burgués. Pobre, explotado del mundo y sin fronteras. Autodeterminación para que el mapuche en guerra. Amenazados de muerte con skill. Envenenamos el whisky de la patronal Mafil. BH2C, brigada de MC que va con SEC en las disputas del poder para vencer. Yo somos los cuartistas, tronquitas en el micrófono. Su pensamiento y actividad marcaron la época que les tocó vivir, al mismo tiempo que fueron producto de su época. Si hay una personalidad con la que podemos identificar al siglo XX, esa época de crisis, guerras y revoluciones, es la de Lenin. Del Volga, con el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin fue organizador y líder del partido bolchevique, el partido marxista que dirigió la Revolución de Octubre de 1917, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la fundación de la Tercera Internacional, una organización que debía unir a todos los partidos comunistas del mundo para pelear por el socialismo. Trotsky, que fue su compañero al frente de la revolución, en una biografía que escribe sobre Lenin, lo describe de joven, estudiando El Capital de Marx en un rincón de la cocina de su casa, sentado sobre el horno cubierto de viejos periódicos, gesticulando apasionadamente, inmerso en la lectura y el estudio. Lenin fue parte de una generación de jóvenes que a comienzos de la década de 1890 estudiaban las ideas de Carlos Marx. Pero solo él fue quien logró asimilar a fondo esas ideas. Desde joven había realizado un continuo esfuerzo por la defensa y el desarrollo de la teoría revolucionaria para dotar a los trabajadores de una teoría que les dé herramientas en su lucha contra la explotación y la emancipación social. A lo largo de su vida, Lenin escribió una enorme cantidad de textos, al calor de los acontecimientos que le tocó vivir y muchas veces ser protagonista. Con su militancia revolucionaria y su obra teórica, guió e inspiró a generaciones de revolucionarios. En 1903 fundó el Partido Bolchevique, una organización que se forjó durante años de trabajo legal e ilegal por la persecución que sufrían por parte del zarismo y que contaban con un diario para poder organizar a todos los obreros que militaban en él y llegar a otros trabajadores. Se preparó para dirigir la revolución más grande de todos los tiempos y para enfrentar los grandes hechos históricos de la época, como la Primera Guerra Mundial en 1914. Siguiendo a Marx, Lenin estaba convencido que para el triunfo de la revolución los trabajadores necesitaban un partido que pudiera dirigirlos hacia la toma del poder. En Rusia, en 1917, la revolución comenzó el Día de la Mujer, un 8 de marzo. Las obreras de varias fábricas de Petrogrado habían parado exigiendo el fin de la guerra y el fin del zarismo, que era una forma de gobierno muy despótica, una monarquía que tenía a la mayoría de la población sumida en el hambre, el atraso y ahora también la guerra. A esas obreras las siguieron los obreros del barrio de Viborg, dirigidos por los bolcheviques. Renacieron los soviets, que eran organismos compuestos por delegados obreros, soldados y campesinos. Y días después, el zar Nicolás II renunciaba al trono del Imperio ruso. Sin embargo, el poder había quedado en manos de un gobierno provisional burgués, que continuó con la guerra. En ese momento, Lenin se encontraba exiliado en Suiza y recién pudo llegar a Petrogrado en abril. Al bajarse del tren,
en un discurso mientras miles de obreros y soldados celebraban su llegada, planteó que el derrocamiento del zarismo era solo la primera etapa en la revolución y que la tarea de los trabajadores era fortalecer el poder de los soviets y prepararse para la conquista del poder. Trotsky, en su historia de la Revolución Rusa, escribió lo siguiente: además de las fábricas, los cuarteles, los pueblos, el frente y los soviets, la revolución tenía otro laboratorio, la cabeza de Lenin. El 25 de octubre del antiguo calendario ruso apareció en el Instituto Smolny el lugar donde funcionaba el Comité Militar Revolucionario, y desde allí llevaron adelante el plan para la toma del poder. Ocuparon los edificios estratégicos de la capital, las oficinas de correos y telégrafos y las principales vías de comunicación. La planificación fue impecable y encontró poca resistencia a su paso hacia el Palacio de Invierno, en donde se encontraba el gobierno provisional. Tomaron el poder y se lo entregaron a los soviets, instaurando de esta forma un gobierno de la clase obrera que se proponía la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. Pero Lenin estaba convencido de que había que extender la revolución internacionalmente para iniciar la construcción de una sociedad socialista, lejos de toda idea de que el socialismo podía construirse solamente en los estrechos marcos de un solo país. Y por eso fundó la Tercera Internacional. Para terminar, los dejamos con estas palabras de Trotsky. El aspecto exterior de Lenin se distinguía por su simplicidad y fortaleza. Era más bajo que la talla común, con los rasgos comunes de un rostro eslavo, iluminados por una mirada penetrante. Su poderosa frente y su aún más poderosa cabeza le otorgaba un rasgo distintivo. Era un trabajador incansable sin par. Sus pensamientos nunca dejaron de concentrarse en la tarea de liberar a los trabajadores. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, déjanos tus preguntas y tus comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo para terminar esta tercera sesión, y de hecho este primer ciclo o este ciclo de la Cátedra Libre Karl Marx que hemos realizado virtualmente, me voy a referir a distintas cuestiones. Voy a hacer como un recorrido sobre lo que tiene que ver con la concepción marxista de la organización, es decir, del Partido Revolucionario de la Clase Obrera. Estas son discusiones que recorrieron y que recorren el marxismo desde su emergencia, desde su surgimiento como guía para la acción, que es una de las características claves del marxismo. En primer lugar, nosotros en la primera sesión decíamos que Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista, que fue el primer documento programático de del movimiento obrero moderno, consideraban que la lucha de la clase obrera no debía limitarse al terreno económico, es decir, a sus reivindicaciones inmediatas, sino que debía adoptar una perspectiva de lucha política contra la clase dominante y contra sus instituciones, particularmente, por supuesto, en contra del Estado. El objetivo, decía el Manifiesto Comunista, era conquistar el poder político, que ustedes recordarán, en lo que vimos las veces anteriores, que después de los acontecimientos de la Comuna de París, significaba luchar por instaurar la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de las mayorías sobre las minorías, como el primer paso para abrir el camino a una sociedad comunista sin Estado y sin clases sociales. La noción de Marx, en ese sentido, no era una noción espontaneísta, es decir, consideraba necesario construir una organización política de la clase obrera para dirigir la lucha revolucionaria. La acción, la lucha de clases por sí mismo, no daba como resultado, necesariamente, no daba como resultado el triunfo de las clases explotadas, de las clases oprimidas.
se necesitaba una estrategia política, un programa y una organización revolucionaria para conducir la lucha al triunfo. Entonces, en ese sentido, planteaban que la clase trabajadora debía asumir una perspectiva independiente frente a la burguesía. Ustedes recordarán que en el momento en el cual Marx y Engels viven y militan, había países en los cuales la burguesía no había todavía ajustado cuentas con el viejo orden, pero aún en esos países donde la burguesía asumía un discurso democrático y denunciaba los resabios feudales, aún ahí la constitución de la clase obrera en partido debía hacerse de forma independiente, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista organizativo. Marx y Engels sabían que la burguesía había contado a su favor con un desarrollo económico como clase crecientemente dominante antes incluso de asumir el rol de dirección política, de lograr realizar de asumir el poder político, de lograr realizar la revolución en contra del feudalismo, y eso le permitió contar con universidades, con escuelas y darse una ideología. En el caso de la clase obrera, en cambio, esto es muy distinto, digamos, ¿no? El proletariado es clase explotada desde su surgimiento hasta la toma misma del poder, y por eso requiere el partido para generalizar sus experiencias, para aprender de los errores y de las revoluciones pasadas, y para expresarlas en un programa político. En ese sentido, los comunistas eran para Marx y para Engels la fracción más consciente de la clase obrera, quienes buscaban organizar a la misma para luchar por ese objetivo que planteaba al inicio. Pero a la par existían también otras tendencias dentro del movimiento obrero que para ellos lo que expresaban eran viejas ideologías y a sectores más rezagados de la clase obrera, como por ejemplo el viejo artesanado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al anarquismo, a las corrientes cooperativistas y a otras más, que muchas de las cuales hoy ya no existen, pero que ustedes las pueden encontrar, en particular dentro del manifiesto comunista, que están ahí reseñadas, están explicadas por Marx y por Engels. Digo esto ¿por qué? Porque como la revolución era para el manifiesto comunista internacional por su contenido y nacional por su forma, este internacionalismo se expresó en el impulso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada en 1864, lo que hoy conocemos como la Primera Internacional. Y en la misma no solo participaron los comunistas, no solamente participaron Marx y Engels y sus seguidores y sus partidarios, sino también esas otras corrientes políticas e ideológicas que mencionaba antes. Y lo hicieron, por supuesto, con gran discusión y pelea política y de estrategias y de programas. Pero es importante considerar que por detrás de esta participación en una organización internacional común durante algunos años entre los comunistas y las otras fracciones de la clase trabajadora, las otras corrientes ideológicas y políticas de la clase trabajadora, estaba la idea de que para ellos, para Marx y para Engels, se trataban de sectores que, aunque sostenían una estrategia política equivocada, no defendían los intereses de la clase dominante. Esto es muy importante porque, como vamos a ver, el inicio de la etapa imperialista y de la época de guerras, crisis y revoluciones con el advenimiento del siglo XX va a marcar un cambio profundo, poniendo en primer lugar en el centro la actualidad de la revolución proletaria. Es decir, la tendencia a la revolución se va a expresar de una forma categóricamente superior a lo que sucedía en el siglo XIX. Y esta tendencia se expresó en cientos de revoluciones obreras y populares que se dieron durante el siglo pasado y también continúa en el siglo XXI con rebeliones, con revueltas, con jornadas revolucionarias como la que hemos visto en los últimos años. Ahora bien, la tendencia a choques violentos entre las clases y a la irrupción de la revolución en el horizonte no va a significar un avance automático en ese camino, es decir, porque haya revoluciones no significa que las mismas triunfen, digamos, ¿no? Durante el siglo XX lo que van a surgir son nuevas mediaciones entre el movimiento de masas y una perspectiva revolucionaria. Van a aparecer direcciones políticas y sindicales cuya estrategia va a ser opuesta a que la lucha de clases lleve al triunfo sobre los explotadores. En ese sentido, lo distintivo, diferente a la época precedente, es que se trata de direcciones que surgen del movimiento obrero y de masas, pero que van a jugar un rol y van a expresar los intereses de la clase dominante. Yara planteó ya previamente el nuevo fenómeno que representó la emergencia en los países imperialistas de la aristocracia obrera, su encumbramiento en los sindicatos y en los partidos socialdemócratas, que se reivindicaban como herederos del marxismo,
y que la misma, esta aristocracia obrera, se convirtió en un agente de la burguesía en el seno del movimiento obrero y de sus organizaciones. Esto se va a dar en un momento de ascenso capitalista, además, previo a la Primera Guerra Mundial, digamos, donde van a estar dadas las bases materiales para la corrupción de este sector elevado de la clase obrera en los países imperialistas, y donde además se forjó la ilusión de que era posible un avance económico y social sin interrupciones, evolutivo y en los marcos del sistema capitalista. Y que, junto a eso, que el objetivo debía ser, para los trabajadores, para los socialistas, conquistar más espacios electorales y mayores posiciones sindicales. Va a surgir entonces lo que conocemos como el reformismo. Y la mayor expresión de esto, la más desarrollada desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, va a ser la teoría de un socialista alemán, que además había sido secretario de Federico Engels, que se llamó Eduard Bernstein. Bernstein va a tener una frase que es muy conocida en el movimiento socialista internacional, en la izquierda internacional, que es que el movimiento lo es todo, decía, y el fin no es nada. Con esta frase, lo que quería decir es que el propio desarrollo armónico del capitalismo, el avance de las fuerzas productivas, de las tecnologías, de la organización de los monopolios, va a conducir automáticamente, sin que uno se diera cuenta prácticamente, al socialismo. Esto lo que implica, como una cuestión muy, pero muy importante, es que va a desaparecer la necesidad de la revolución proletaria y va a desaparecer también la necesidad de la lucha violenta por el Estado. Y esto va a constituir una verdadera revisión del marxismo, de todo lo que caracterizaba el marxismo como teoría revolucionaria y de todo lo que lo caracteriza. En ese sentido, el reformismo va a representar los intereses más conservadores, como son, por ejemplo, los de la aristocracia obrera, que buscaba mantener la situación que le permitía vivir de las prebendas del capital y de la expoliación imperialista de las colonias, y va a tener también su expresión, como ya comentaba Yara, en los partidos socialdemócratas y en las cúpulas de los sindicatos. Luego, a esta perspectiva reformista se van a sumar, en los años siguientes, en las décadas siguientes, los partidos comunistas burocratizados, los partidos comunistas estalinizados. Ahí está, perdón. La idea reformista de que debía limitarse, debía limitarse el movimiento obrero a obtener algunas reformas, algunas mejoras dentro del capitalismo, en tanto que el objetivo de la revolución social era algo que solamente estaba para los discursos del 1 de mayo y de otros momentos, se va a manifestar en una política consciente para contener el ascenso revolucionario cuando este finalmente ocurrió. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la Revolución Alemana de 1918, donde la socialdemocracia de ese país va a frenar la revolución y de hecho la va a ahogar en sangre con el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, los dos líderes revolucionarios de la misma. También lo vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia y en Grecia, donde en medio de un ascenso revolucionario, los partidos comunistas y socialistas van a frenar la revolución y van a ser fundamentales para restablecer la democracia burguesa. O también en la Revolución Española de 1936-1939, que bueno, nosotros tenemos y también yo les recomiendo mucho la película Tierra y Libertad, donde en un momento de ascenso y de ocupación de fábricas, de tierras y de todo lo que se puedan imaginar, el Partido Comunista y el Partido Socialista van a frenar la revolución y van a abrir el camino a la emergencia del fascismo, digamos, ¿no? Esto también va a ocurrir en los países coloniales y semicoloniales, donde van a actuarán conteniendo, frenando la acción del movimiento obrero y otras formaciones reformistas, ¿no? Como va a suceder en Argentina, en México y en otros países. O, por ejemplo, como sucedió en el caso de Chile, en el ascenso revolucionario de los años 70. De esta forma, durante el siglo XX,
lo que se va a expresar es lo que Trotsky decía en 1938, cuando en vísperas de la guerra escribió el programa de transición, del cual hablamos en el encuentro pasado, ¿no? Donde decía que las condiciones objetivas para la revolución estaban maduras, pero de lo que se trataba era de mejorar el factor subjetivo. Esto es la organización política con un programa que fuera una gran palanca en la movilización revolucionaria. De esta forma, como decía Trotsky, en los momentos más álgidos se expresa como una crisis de la humanidad, como la crisis de la humanidad, la crisis de su dirección revolucionaria. Bueno, de plantear estos elementos a lo que es la concepción de Lenin y de Trotsky sobre la cuestión del partido. Quien va a entender profundamente todo esto, lo que se abre en el siglo XX y lo que expresa desde el punto de vista de la organización revolucionaria, va a ser Lenin, en primer lugar. Él consideraba, en primer lugar, es muy importante partir de que Lenin partía de considerar que no hay revolución posible sin un movimiento revolucionario de la clase obrera. El surgimiento de sus organismos, de sus métodos de lucha, y de esta forma se alejaba de cualquier idea, de cualquier concepción voluntarista, puchista, que suponía que todo se podía resolver con la acción de un grupo y de hombres y mujeres decididos, sin tomar en cuenta las condiciones de la acción y del desarrollo de la lucha emancipatoria de la clase trabajadora. Pero a la par, Lenin sostenía que la organización política debía prepararse con anticipación, a través de un trabajo gris y paciente, que permitiese la fusión entre el marxismo revolucionario y los sectores más avanzados de la clase obrera. Es decir, que no se puede improvisar, decía Lenin, el partido revolucionario en los momentos finales, previos al asalto del poder. Es decir, no hay una correlación directa entre ascenso de lucha de clases y emergencia automática de un partido revolucionario. Para nada. Era una labor propia, específica y profundamente consciente. Y esa va a ser la experiencia del partido bolchevique que él va a fundar a inicios del siglo XX, que desde 1903 se ejercitó en la lucha de clases, se ejercitó también en la lucha teórica e ideológica, aprendió de las lecciones de las derrotas y de los errores cometidos, aprendió también no solamente de la experiencia nacional de Rusia, sino de la experiencia internacional, y jugó un rol fundamental en la revolución de 1917. A la par que esto, Lenin consideraba que justamente por el lugar que tiene la organización política en la revolución y en la posibilidad del triunfo de la misma, y por las características que va a asumir y que asume la revolución, el partido debe estar integrado por militantes comprometidos. Esto iba en contra de la idea de un partido forjado para la acción parlamentaria solamente y solamente para la participación sindical en los marcos de la democracia burguesa, como se había forjado en especial la socialdemocracia alemana desde fines del siglo XIX. Para Lenin, el proceso revolucionario va a implicar la combinación de trabajo legal y trabajo ilegal o clandestino. Y el camino a la revolución no es una acumulación, como consideraba el reformismo, de acciones y de conquistas sindicales y parlamentarias, sino que, más allá de que por supuesto las mismas pueden ser posiciones tácticas muy importantes que hay que utilizar, va a implicar reacción de las clases dominantes, las posibilidades de golpes contrarrevolucionarios, maniobras de la burguesía y de sus partidos, y particularmente la preparación de la insurrección como un acto consciente de la vanguardia obrera. Y en tercer lugar, Lenin va a partir de que en el seno de la clase obrera las cosas han cambiado respecto a los tiempos de Marx. Es decir, ahora existen corrientes que no expresan una concepción equivocada, un problema ideológico, sino que lo que expresan son los intereses de la clase dominante dentro del movimiento obrero. Identifica en particular a nivel europeo al reformismo, que ya explicábamos cómo había surgido, y también en el seno mismo de Rusia a distintas corrientes, como por ejemplo lo que se llamaba el economicismo, es decir, corrientes que separaban la acción económica y negaban la necesidad de la acción política, y también a una corriente proveniente de la socialdemocracia, que es lo que se denominó como los mencheviques. Identificando esto, parte de que es muy importante que el Partido Revolucionario esté claramente delimitado de esas corrientes.
Entonces, en ese sentido, la concepción de Lenin no es de un partido de toda la clase obrera, como si no hubiera estrategias adversarias en su seno. Él piensa en un partido con una estrategia marxista y revolucionaria de combate contra la burguesía y también contra el reformismo. Para Lenin, de lo que se trataba era de construir un partido de vanguardia, con los elementos más avanzados, más conscientes de la clase obrera y de la intelectualidad revolucionaria, que luchase, por supuesto, por tener influencia de masas en relación al movimiento obrero y otros sectores aliados de los mismos. Bajo esa perspectiva es que justamente impulsaba lo que ya planteaba Yara respecto a la política del Frente Único Obrero, que buscaba, por una parte, unificar a la clase obrera y a la vez ampliar la influencia de los revolucionarios en su seno, y también, por supuesto, la participación en los sindicatos, donde buscaba, al mismo tiempo que alentar las luchas de la clase obrera, construir corrientes revolucionarias en su seno que pelearan por una perspectiva independiente respecto a la burguesía. Si esta es la concepción de Lenin, ¿dónde estaba Trotsky en esta discusión? Y en ese punto, a inicios del siglo XX, la perspectiva, la concepción de Trotsky era lo que se podía llamar todavía una concepción semi-espontaneísta. ¿Qué significa esto? Trotsky, por supuesto, que consideraba fundamental la existencia de un partido, sin lo cual no podía lograrse el triunfo de la revolución. Pero confiaba en que el mismo se iba a desarrollar acorde a la emergencia de un movimiento de masas y en particular que las disputas y las diferencias en su seno eran secundarias y que iban a ser superadas y resueltas por el propio movimiento de la clase obrera. Sin embargo, era una concepción en realidad muy parecida a la que va a sostener Rosa Luxemburgo, pero sin embargo nosotros sabemos que esas discusiones no eran secundarias, que expresaban distintas estrategias políticas, expresaban la pelea entre reforma y revolución, y que no van a ser superadas. Es decir, el reformismo no es superado automáticamente por el movimiento revolucionario de los explotados, sino todas las revoluciones que se dieron durante el siglo XX hubieran terminado en un triunfo. Ahora bien, si esta era la noción que tenía el joven Trotsky a inicios del siglo XX, esto va a ir avanzando, va a ir modificándose. Hay Alain Brossat, un estudioso francés, habla de una modificación molecular del pensamiento de Trotsky, que se va a desarrollar a lo largo de muchos años, particularmente abrevando y comprendiendo las disputas políticas que se dan no solamente en Rusia, sino también en el movimiento socialista internacional, viendo el rol de los reformistas en la Primera Guerra Mundial, que ustedes vieron en el primer video que pasamos, y va a ir avanzando, y cuando llega a 1917, ya su concepción de partido es ya avanzado muchísimo en su acercamiento con la de Lenin. Trotsky va a entrar al partido bolchevique, va a asumir esa perspectiva de partido, va a entrar en el transcurso de la Revolución del 17. Lenin va a decir que desde que entró Trotsky al bolchevismo, que se hizo bolchevique, no hubo mejor bolchevique que él. Va a hacer esto, y a la par, por supuesto, el partido bolchevique también va a asumir como propio lo que Trotsky venía planteando desde inicios del siglo XX, que era que en Rusia había que luchar por la dictadura del proletariado como la vía para resolver las demandas de los oprimidos y explotados. Entonces, esta concepción de Lenin se va a demostrar correcta en 1917, donde la acción espontánea de las masas que abre el camino al inicio de la revolución. La única forma que se va a encontrar para que se resuelvan esas demandas que motorizaron la revolución va a ser el desarrollo de una dirección revolucionaria, que la misma va a ir conquistando una influencia de masas en los soviets, y que en el momento decisivo va a poder jugar un rol clave y fundamental, encabezando mediante una acción consciente, encabezando la insurrección de obreros, de campesinos y soldados, que va a abrir el camino a la expropiación de los expropiadores y a la construcción de lo que va a ser el primer Estado obrero de la historia. Después de la muerte de Lenin, Trotsky va a ser el gran continuador de la perspectiva leninista de la organización, y esto no me voy a extender mucho en esto, pero se va a probar, por una parte, en su experiencia como constructor, como organizador de la Cuarta Internacional, del Partido Mundial de la Revolución Social, que él, junto a sus partidarios, va a fundar a fines de los años 30, y también se va a probar, por ejemplo, en las conclusiones que va a sacar de los procesos revolucionarios, en particular de la Revolución Española,
donde yo les recomiendo mucho un texto que se llama, un texto muy breve, pero muy importante, que se llama Clase, Partido y Dirección, que es uno de los últimos textos que escribe Trotsky antes de ser asesinado por un sicario estalinista en su casa en Coyoacán, y en ese texto, que son las lecciones de la Revolución Española concentradas, muy concentradas, él va a decir que el movimiento de masas puede hacer de todo, es decir, protagoniza revoluciones inmensas, y en los momentos revolucionarios la acción de los trabajadores se orienta 180 grados de la acción de su dirección, es decir, va en un sentido opuesto. Pero lo que no se puede hacer, lo que no se puede improvisar, es la construcción de un partido revolucionario. Entonces, un último aspecto que quería plantear sobre la concepción leninista, la concepción de Trotsky también sobre el partido, es que, siguiendo el legado de Marx y de Engels, el marxismo revolucionario del siglo XX va a ser profundamente internacionalista. Esto tiene bases científicas, como hemos planteado. Nuestro objetivo, el objetivo de Lenin, de Trotsky, de quienes tratamos humildemente de continuar esa perspectiva, es la construcción del comunismo. Eso solamente se puede lograr a escala internacional, partiendo de los avances y el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas logradas por la humanidad en los últimos siglos, el cual sienta bases muy importantes para una sociedad sin Estado, sin clases, y donde cada quien trabaje de acuerdo a sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Pero esto nuevamente no se trata de un proceso automático, y ahí entra, por supuesto, la articulación del proceso revolucionario que inicia con la revolución en uno o varios países, con la conquista del poder por parte de la clase obrera, y que se desarrolla en el proceso de la revolución internacional, que es el terreno de la gran estrategia, y cuyo desarrollo, por supuesto, que excede a esta charla. Pero esto lo quería plantear porque esto es parte fundamental de la perspectiva revolucionaria y de nuestra práctica. Y por eso fue fundamental en la acción de Lenin, de Trotsky, su labor en la construcción de la Tercera Internacional en los años 20, los primeros años 20, y después, en el caso de Trotsky, en la construcción de la Cuarta Internacional. Bueno, yo para terminar con mi participación, lo que quería plantear es que todo esto, ¿no? Todo esto que estamos planteando, que tratamos de desarrollar, nos plantea importantes lecciones en México y a nivel internacional. Nosotros en los últimos años vimos movimientos, revueltas, rebeliones, huelgas, que marcan el retorno de la lucha de clases a la escena. Ahora, de hecho, estamos viendo en el medio de la pandemia protestas y acciones de distintos sectores, ¿no? Desde los trabajadores de la industria, como vimos las maquiladoras en el norte de México, los repartidores precarizados que el día de mañana se van a movilizar en muchos países, en distintos países del mundo, las manifestaciones que aparecen, que vemos todos los días, de los trabajadores de la salud. Y entonces, en función de eso, por supuesto, es que se trata de impulsar la construcción de una organización revolucionaria que agrupe a lo más avanzado de estos sectores, junto, por supuesto, a la juventud combativa, a los sectores más de izquierda del movimiento de mujeres, que abracen esta perspectiva y que levante un programa que recoja las reivindicaciones en juego, por supuesto, pero que asuma una perspectiva política de combate al capitalismo. Una organización que plantee la necesidad de la movilización revolucionaria, encabezada por la clase obrera, junto a sus aliados de lucha, como los pobres urbanos, como los distintos sectores oprimidos y explotados del campo y la ciudad. Junto a eso, de lo que se trata también es de construir una organización, como parte de esto, una organización que sea alternativa a los partidos burgueses, en particular al Morena, que con una retórica que sabemos que con un discurso progresista llegó al gobierno pretendiendo contener el descontento de las masas, ¿no? Pero también alternativa a otras variantes que se reclaman de izquierda, pero que sostienen una perspectiva reformista, o también aquellos que se ubican dentro de digamos, de un espectro anticapitalista amplio, pero con una perspectiva autonomista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, consideramos que no es suficiente con el anticapitalismo, que para desarrollar una perspectiva realmente anticapitalista debemos dotarnos de una estrategia socialista,
¿no? Para conquistar el poder para los trabajadores, para reorganizar la sociedad, sobre la base de organismos democráticos del movimiento de masas y en función de los intereses de las grandes mayorías. Ahora bien, esta perspectiva que impulsamos desde el movimiento de las y los trabajadores socialistas en México, y bajo la cual participamos en los movimientos que existen de resistencia y de lucha, no es solo nacional, ¿no? Siguiendo a los marxistas de los impulsamos la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, para avanzar por ese camino, conscientes de que avanzar en esa tarea implica fusionarnos con sectores de la clase obrera, de la juventud, y también con sectores que se reclamen de la izquierda socialista y con los cuales que avancen en esta perspectiva. Y por eso, bajo esa perspectiva, es que nuestras organizaciones participan y construyen en cada país organizaciones revolucionarias en este camino. Esto es lo que nosotros, esta perspectiva internacionalista revolucionaria es que nosotros levantamos, es la que ustedes pueden ver desarrollada en la izquierda diaria, en nuestra práctica cotidiana, y bueno, es nuestro combate incansable y al cual, por supuesto, nosotros los invitamos a unirse, a conocernos, a organizarse para discutir, pero también para avanzar en tomar en nuestras manos, ¿no? Como decía uno de los videos que proyectamos, nosotros no solamente queremos conocer y comprender el mundo, sino que fundamentalmente eso ponerlo al servicio de su transformación revolucionaria. Hasta aquí, no sé, ahora vemos si hay preguntas o participaciones que podamos tratar de responder en este fin de la tercera sesión. Sí, aquí estoy leyendo, me pasaron, porque bueno, yo no estoy viendo el Facebook en este momento, pero me pasaron que hay un comentario, que hay algunos comentarios, algunos han sido respondidos por el chat, pero hay un comentario que habla de si puede haber un socialismo con distintos partidos, ¿no? Bueno, yo sobre eso pues plantear algunos apuntes para una respuesta. Aquí es muy importante, me parece un comentario muy importante, porque efectivamente la idea que generó el estalinismo en sus distintas variantes, digamos, ¿no? En sus distintas variantes a lo largo de las décadas, es de que en lo que ellos llaman el socialismo, que desde nuestro punto de vista más bien son estados obreros que han tenido como gran conquista justamente la expropiación de los capitalistas, ¿no? Como es el caso particularmente de Cuba hoy, digamos, ¿no? Que han creado la idea de que el socialismo, lo que ellos llaman socialismo, está vinculado íntimamente o solamente se puede concebir bajo el régimen de partido único, digamos, ¿no? Entonces se contrapone eso, ¿no? Se hace una operación que se contrapone, el socialismo implica régimen de partido único, y la otra opción es la democracia burguesa parlamentaria, donde efectivamente se supone que hay más participación, hay libertad de partidos, cosa que por otra parte no es así, porque hay montones de leyes restrictivas como hay en México, pero es un régimen social capitalista, digamos, ¿no? Bueno, aquí el marxismo revolucionario del siglo XX yo creo que tiene mucho que decir en ese punto, es decir, no es la única perspectiva posible, digamos, ¿no? De hecho, yo les recomiendo mucho, Trotsky escribe en un texto que se llama la revolución traicionada, en 1936, que es toda una crítica profunda
del régimen, el régimen stalinista existente en la Unión Soviética en ese momento, y que mucho se aplica también a las experiencias de otros países que entraron dentro de la órbita de la Unión Soviética en las décadas siguientes, y él dentro de esa crítica lo que plantea, critica justamente el régimen de partido único, no porque reivindique el régimen social y político burgués existente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en los países capitalistas, para nada, sino que lo que plantea es que es lo siguiente, dice, en un estado obrero no se puede pretender que dentro de la clase obrera haya una identidad absoluta, digamos, ¿no? Sino que van a existir en un estado obrero, en un estado de los trabajadores, van a existir múltiples sectores, fracciones, intereses, perspectivas políticas fundamentalmente, que se deben y se pueden expresar políticamente, digamos, ¿no? Entonces, él plantea contra la visión de una clase homogénea, ¿no? Una clase obrera homogénea, donde todo se podría englobar dentro de un único partido, plantea que en la misma clase obrera tiene que haber y hay múltiples perspectivas, digamos, ¿no? Respecto a cómo conducir el desarrollo de esa economía planificada de ese Estado obrero. Entonces, y que por eso, dice, por eso lo que debe haber es libertad de los partidos, de las organizaciones políticas, que defiendan, por supuesto, las bases sociales de la revolución. Es decir, las bases sociales de la revolución significa que defiendan el carácter de este Estado que se basa en la expropiación de los capitalistas, dice Trotsky, ¿no? Ahora, partiendo de esa defensa de las conquistas de la revolución, digamos, tiene que haber libertad política para que se organicen en partidos las distintas fracciones que puedan surgir de la clase obrera y, por supuesto, de los sectores, de los sectores políticos, en particular de las corrientes políticas que existan y que peleen por esa perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, Trotsky plantea eso en los años 30, dice, en contra de la idea de un régimen de partido único cuyo sentido es evitar la disidencia interna y evitar que surja un cuestionamiento revolucionario en la clase obrera que busque restablecer un funcionamiento democrático de los organismos, de los soviets, de los consejos obreros que motorizaron la revolución en 1917, él plantea y defiende que es necesario la libertad de tendencias dentro de los organismos democráticos, dentro de los soviets, en ese caso en la Unión Soviética, que los sectores y que es necesario otorgar, sí, la libertad de tendencias y de que pueda haber distintos partidos que, por supuesto, no en el sentido burgués capitalista, sino en el sentido de partidos que defiendan la revolución, aunque después tengan una perspectiva política distinta, por ejemplo, en el caso de Rusia en ese momento, a la que planteaba la burocracia stalinista, la burocracia soviética, ¿no? Por supuesto, los trotskistas en ese momento tenían todo un programa que se oponía por el vértice a lo que estaba haciendo la burocracia stalinista. Digamos. Entonces, ese es un elemento efectivamente muy importante y que tiene que ver con cuál es la perspectiva que defendemos los marxistas revolucionarios, que defendemos los trotskistas, que es opuesta así como estamos en la oposición al capitalismo, estamos también en la oposición a la idea de que del régimen de partido único que propugna la burocracia stalinista para defender justamente sus privilegios y sus prebendas. Eso es lo que puedo decir sobre ese punto. Y lo que podemos hacer, bueno, es terminar aquí, si es que no hay más comentarios. ¿Yo? Sí.
Sí, y después hay un comentario desde el punto de vista qué es lo que lleva a, efectivamente, qué es lo que lleva a pensar que se puede construir el socialismo en un solo país. Nosotros, eso tiene que ver con una discusión que de alguna forma se planteó, se esbozó, aunque no la desarrollamos en esta cátedra, que tiene que ver con que frente a la perspectiva, es un tema muy amplio, no podemos desarrollarlo todo, pero plantear un par de ideas. Frente a la perspectiva internacionalista del marxismo revolucionario del siglo XIX y del siglo XX, surgió en determinado momento la concepción teórica, digamos, ¿no? Porque, bueno, Trotsky decía que no tenía en realidad bases teóricas, sino que lo que expresaba era una ideología para justificar los intereses de un sector que, después de la Revolución Rusa, ¿no? A partir de todo un proceso de reacción interna y finalmente de contrarrevolución, se va a apropiar del aparato del Estado y va a expropiar políticamente a la clase obrera, que es la burocracia que va a surgir en ese momento, encabezada por Stalin, ¿no? Es un proceso que ustedes están viendo en la Revolución Traicionada de Trotsky y en otros escritos que los pueden encontrar en la página del CEIP, él lo desarrolla muy ampliamente, digamos, ¿no? Eso. Ahora, este sector que surge, digamos, ¿no? Va a abandonar una perspectiva, va a ser enemigo más bien de una perspectiva de extensión de la revolución a nivel internacional, porque la misma pone justamente en cuestión, pondría justamente en cuestión las prebendas, los privilegios que va a obtener no de la propiedad, no de restablecer una propiedad capitalista en ese momento, sino de administrar el aparato del Estado. Es decir, esta burocracia que surge. Entonces, lo que va a hacer es a desarrollar una ideología, una teoría de que era posible construir el socialismo en un solo país. En ese caso, en la Unión Soviética. Que la Unión Soviética tenía todo lo que se podía necesitar, recursos naturales, etcétera, etcétera, para avanzar económicamente hacia la construcción del socialismo. Eso es lo que va a plantear. Y lo hace justamente para mantener sus privilegios y para mantener el lugar, como planteaba antes. Bueno, esto es una teoría absolutamente reaccionaria, digamos, no tiene ninguna base real en última instancia, y además, si ustedes lo piensan, también la idea de la construcción del socialismo en un solo país también se expresó en otros países que tenían aún menos acceso a recursos, como es el caso de Cuba, por ejemplo, de otros países de Europa del Este. No tenían ninguna base real desde el punto de vista económico y social, y tampoco tenían ningún fundamento dentro de la teoría marxista, sino que es más bien un armado ideológico para plantear una perspectiva opuesta a la del marxismo revolucionario, que es la de pensar el triunfo de la revolución en un país como un momento, como una batalla, para decirlo en los términos, de una guerra contra el capitalismo a nivel internacional. Es decir, ahí Trotsky en la Traicionada explica y desarrolla por qué la idea de construir el socialismo en un solo país no va en contra no solamente de todo lo que venía sosteniendo el marxismo, sino que también va en contra de las posibilidades reales. Es decir, no se puede superar al capitalismo, que es un sistema internacional, no se lo puede superar a escala nacional, digamos, no se puede huir de la presión del mercado, del sistema, de la economía mundo capitalista, no se puede impedir que eso exista, y construir un sistema social superior al capitalismo no puede partir más que de la escala más alta alcanzada por el sistema capitalista, que es el desarrollo de la economía internacional, la división mundial del trabajo, ¿no? En lo cual hace que un producto que consumimos en México integre partes producidas en múltiples países, ¿no? Ya en esa época era así, imagínense ahora. Entonces, eso por la cuestión, y yo lo que les recomiendo es que también, nuevamente, puedan leer, puedan conocer los textos de Trotsky sobre eso, y bueno, y por supuesto, analizarlos críticamente y contrastarlos con la experiencia histórica. Bueno, cerramos entonces, concluimos. Les agradecemos mucho a todas y a todos y a todes los que han participado en estas 3 sesiones de la cátedra libre y virtual Karl Marx, a nombre de todos, de todo el equipo político que hemos preparado esto, desde las y los compañeros que han participado, han expuesto, como Yara, como Farid,
como Jocelyn, de las compañeras y compañeros que han hecho esto posible desde atrás de la cámara, por decirlo de alguna forma, como Dalai y como Diana. Les queremos agradecer mucho la asistencia y los queremos invitar a que sigan participando en las actividades que vamos a seguir realizando de manera virtual, y bueno, y cuando se pueda también, por supuesto, cuando haya condiciones también de forma presencial. Vamos a estar publicitando, anunciándolas a través de nuestras redes sociales y también, por supuesto, a través de este grupo de Facebook, que los invitamos a seguir permaneciendo en el mismo y a seguir interactuando ahí. Y, por supuesto, queremos también invitarlos a que se sumen a los comités que hemos estado impulsando, de Izquierda Diario, desde las agrupaciones que nosotros participamos desde el MTS, tanto para seguir con estas discusiones en el terreno del marxismo, como también para discutir cómo luchamos por transformar esta realidad, la realidad la realidad del capitalismo actual, el cual no puede dar más que lo que estamos viendo, más que catástrofes, opresión y explotación, y que es necesario frente a eso construir una alternativa política y una perspectiva de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud en México, por supuesto, y a nivel internacional, como venimos planteando. Bueno, muchas gracias.